Dios los bendiga. Somos la familia Matos Rivera. Mi nombre es Jorge. Marilinda, Alejandro y adiós. Pertenecemos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Magnolia. Reciban un abrazo, un cordial saludo de parte de nuestra familia y todos los que nos ven a través de las plataformas de YouTube y Facebook. La palabra del Señor en el Salmo 46 del 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. amén. Y a continuación, el pastor Fernando González con su oración de inicio. Oramos para comenzar este tiempo juntos, este tiempo de adoración, de escuchar la palabra de Él, de presentar nuestro corazón a Él. Vamos a orar. Bendito Señor, te pedimos que tú uses este tiempo juntos de una forma especial y gloriosa. Nos presentamos a ti, Señor. Presentamos nuestra vida, nuestro futuro, nuestra provisión, nuestra salud. Yo te pido, Dios, que si hay gente que está escuchando este mensaje, que está junto con nosotros en este culto, que necesitan sanidad, que tú seas propicio, que tú seas, Señor, esa fuente de vida y de salud para ellos. Pero principalmente, Dios, te pido que seas tú el que nos permitas examinar el corazón. Y en ese examen interno nuestro, nos entreguemos a ti y podamos, Dios, entrar en una relación de paz contigo, porque nos entregamos a ti y tú nos perdonas. Señor, restáuranos y que nunca nos creamos lo que no somos, que siempre dependamos de ti. Te lo pido, Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. En este momento nuestra hermana Sandra González con dos hermosas alabanzas al Señor. En la cruz y oh Cristo, yo te amo. Señor, conoces mi corazón.
Pastor, con la predicación. Permítanme comenzar en oración antes de compartir la predicación. Glorioso Señor, bendito Dios, bendito Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por los planes de salvación que tú has tenido siempre para nosotros. Y en esta mañana, Dios, te pido que este tiempo que vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Marcos, tú, Dios, que inspiraste esta palabra, nos ilumines y nos abras el entendimiento, que podamos abrir el corazón y que esta palabra siembre ese mensaje para que dé fruto. Señor, que podamos reflexionar, que podamos responder. Bendito Señor. Te doy gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te doy gracias por la salvación que Él nos ha dado. Provoca a Dios en nosotros respuesta y que nosotros seamos humildes, seamos dispuestos a responder a tu gloriosa obra de salvación. Bendito Dios, oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús, para tu gloria. Amén. Amén. Esta mañana vamos a estar leyendo en el Evangelio de Marcos, siguiendo la serie de predicaciones. Vamos a estar hablando de los versículos del 12 al 25 en el capítulo 14. Así que seguimos en la serie. Voy a dar lectura a todo el pasaje. La palabra de Dios lee así. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros, que por muchos, es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hemos leído Marcos 14, del 12 al 25. La semana pasada vimos la diferencia entre 2 lugares en la vida de Jesús. En un lugar, él estaba recibiendo odio, en el otro recibió amor. Estamos hablando de Jerusalén y Betania. Y Dios, la semana pasada, nos invitó a amarle, a simplemente amarle. Esta semana vamos a examinar 2 eventos en la vida de Jesús. En uno de ellos experimentó paz y en el otro violencia. El pasaje bíblico que hemos leído es sumamente importante porque también nos va a poner dentro de ese salón, de ese aposento alto, donde Jesús instituye la Santa Cena. La Santa Cena, un evento donde se experimenta paz.
pero también donde nos recuerda la violencia que se hizo contra Jesús. Violencia, traición, que Él recibió voluntariamente para que seamos salvos. Jesús recibió violencia y traición contra Él para que seamos salvos. Vamos a meternos en el relato y comenzamos leyendo el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Lo primero que yo quisiera que noten es que lo que está ocurriendo en este relato pasa durante el día jueves de la Semana Santa. Y lo primero que se está relatando, aunque resulta algo sencillo, que quiero que noten, es que está ocurriendo durante la luz del día. Ahorita van a notar por qué eso es importante. La celebración de la Pascua era el recordatorio milenario de cómo Dios había rescatado a su pueblo, a los israelitas, y cómo los libertó de la esclavitud en Egipto. En la Pascua ocurrió la última de las plagas contra el faraón para que dejara en libertad al pueblo de Israel. Y con el sacrificio de un cordero, Dios pasaba por alto la casa que tenía la sangre del cordero en la puerta, y así se salvaría la vida del primogénito de esa casa. El cordero daba su vida para salvar la vida del hijo varón de la casa. Entonces, cuando Marcos hace referencia a la Pascua y la manera en que él lo hace, indicando con énfasis cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, él está anunciando que lo que está contando está a punto por ocurrir. Es el último sacrificio del cordero. Y me refiero no a cualquiera, sino a aquel cordero que Juan el Bautista declaró cuando dijo, mirando a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Marcos está ya entrelazando, está aclarando Jesucristo como el Cordero de Dios. Esto y lo que va a ocurrir en este relato de Marcos 14 es sumamente importante. El versículo 13 dice lo siguiente: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Aquí hay otro detalle importante. Interesante me resulta el hecho de que ellos van a buscar un hombre que lleva un cántaro de agua. Y eso para nosotros quizá no significa mucho, pero esa función de llevar un cántaro de agua normalmente lo hacían las mujeres. Quizá recordaremos a la historia de la mujer samaritana que estaba en un pozo buscando agua. Ese acto de llevar un cántaro de agua típicamente lo hacían mujeres o también lo hacían un siervo de la casa. Entonces me resulta interesante que Jesús dispone que los apóstoles sigan al siervo. Y siguiendo al siervo, ellos van a llegar a aquel lugar donde va a ocurrir uno de los eventos más importantes en la vida de cualquier creyente, y es tomar la Santa Cena. Quizá que el hombre del cántaro era una manera que Jesús estaba usando para recordarle a los discípulos, como nos dice Marcos 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por los muchos. Y ellos tenían que seguir a aquel siervo. Bueno, seguimos en Marcos 14, versos 14 al 16. Y donde entrare, decida al Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús había hecho preparativos, pero igualmente habla con un conocimiento milagroso de detalles de lo que ellos van a encontrar, de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir en aquel lugar. Y de esa manera les está mostrando algo que ya ellos estaban descubriendo, y es el atributo divino de la omnisciencia
de Jesús. Y luego de esto, en el versículo 17, llega la noche. Versículos 17 y 18. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Aquí es donde yo quiero resaltar el hecho de que llegó la noche. Eso es un detalle que parece sencillo, pero cuando entendemos el contexto, nos da cierta claridad de lo que está pasando y de lo que va a pasar. La caída de la noche, de esta noche de la que está hablando aquí Marcos, es el inicio del día de la crucifixión. Me explico. Los judíos marcaban el calendario y los días de una forma distinta a la que hacemos nosotros. Los judíos no comienzan el día a las 12 de la medianoche, como nosotros. Llegan a las 11:59 de jueves, digamos, y a las 12 de la noche comienza el viernes. Eso no es así. Para los judíos, un día termina en el momento en que cae el sol. Cuando comienza la oscuridad, la noche marca el comienzo del próximo día. Así que en este momento, cuando Marcos está diciendo, llegó la noche, Marcos está diciendo, y comenzó un nuevo día. Y el día que comienza es precisamente el viernes. De acuerdo a la manera en que los judíos contaban los días y los calendarios, la noche del jueves es realmente el comienzo del viernes, o sea, el comienzo del día de su muerte. De hecho, recordamos un detalle, y es que más adelante lo vamos a encontrar en otro sermón de esta serie, y es que Jesús pasó esa noche, toda esa noche, orando y velando. Así que Jesús no vuelve a dormir. En todo ese día nuevo que comienza a la caída de la noche del jueves, ese es el viernes, en todo ese día, Él no vuelve a dormir. La próxima vez que vuelve a caer la noche, ya Jesús estaría muerto en la cruz. Ya Jesús lo están tratando de sepultar con toda prisa. Y Jesús sabe eso. Él lo sabe. Él sabe que en esa caída del sol, en ese comienzo de la noche que nos dice Marcos 14:17, y cuando llegó la noche, Él sabe que comienza su último día, el día de su muerte en la cruz. El último día de Jesús comienza con los 12. Cuando llegó la noche, vino Él con los 12. El último día comienza Jesús acompañado con todos sus discípulos. Y nos recuerda que cuando estaban sentados a la mesa, mientras comían, así que Jesús llega con los 12, comienza ese día último, sentado a la mesa, en un lugar tranquilo, en un lugar apacible, en un lugar íntimo. Y sin embargo, aquella calma no confundió a Jesús, porque él sabía de qué se trataba aquel día. Jesús les dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Jesús sabe lo que va a ocurrir. Y aquella paz en la que comenzó aquel día, Él sabe que va a dar paso a violencia. Y Jesús hizo una declaración que entristeció y preocupó y quizás hasta insultó a algunos de los apóstoles. Uno de ustedes que come conmigo me va a entregar, me va a traicionar. Y entonces la respuesta de los discípulos, en el versículo 19 leemos, entonces ellos comenzaron a entristecerse por lo que Jesús acababa de decir y a decirle a Jesús, uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Esa pregunta de los discípulos
es lo que a mí más me llama la atención de lo que está pasando en este momento. Y realmente habla bien de los discípulos. Cada uno de ellos, cada uno de los apóstoles sabe si él ha estado o no planeando traicionar a Jesús. Pero aún así, le hacen la pregunta, ¿seré yo? Eso a mí me estuvo trabajando en la mente. ¿Cómo es que alguien, sabiendo que no tienen planes traicionar a Jesús, va donde él como quiera y le pregunta, ¿seré yo? Los discípulos están reconociendo que cada uno de ellos tiene el potencial que todos tenemos, el potencial de pecar. Y ese potencial de pecar no lo podemos ignorar. ¿Seré yo? Cada uno de nosotros debemos hacernos esa pregunta, porque tenemos el potencial también de pecar, igual que los discípulos. Tenemos que preguntarnos y acercarnos a Jesús para no caer. Tenemos la capacidad y el potencial de traicionar a Jesús, de hacer cosas horrendas. Y pensar otra cosa sería engañarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú crees estar firme, ese pasaje nos da una advertencia real que Dios mismo le está dando. No podemos pensar que a mí no me va a pasar. Más adelante en este relato vamos a encontrar a los otros discípulos pensar en ese error y fracasar. Pero eso será el sermón de otro día. Porque ellos también abandonaron a Jesús en el momento más difícil de Jesús. Existe un potencial peligroso de olvidar quién nos llamó, de olvidar cómo estábamos cuando nos llamó, de nosotros desviar nuestro foco de Jesús y empezar a mirarnos a nosotros mismos como si tuviéramos la fuerza para seguirle en nosotros mismos. Y no es así. Ser cristiano no es un proceso de autoayuda, todo lo contrario. Seguir verdaderamente a Jesús es un camino en el que cada vez debemos reconocer que le necesitamos más y más cada día, cada momento. Es un camino de asombro al encontrarnos continuamente sostenidos por Jesús. Un asombro cuando le vemos a Él que nos está ayudando, nos está levantando, aun cuando nosotros hemos desviado nuestra atención, aun cuando lo hemos dejado atrás, aun cuando le hayamos traicionado. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Pero de nuevo, no me quiero adelantar. Ese es el mundo otro día. Seré yo. Jesús siempre ha estado preparado para perdonarnos y levantarnos. Y si le seguimos, es en agradecimiento y en asombro. Porque Él es el que nos da fuerza. Porque Él es el que y lo hace por amor. Nos levanta por amor. Pensar que uno puede vivir una vida agradable a Dios por nuestra propia cuenta, sin contar con Jesucristo, eso es una trampa. Esa es la trampa en la que el enemigo desea que uno caiga. No importa quién sea, desde el más pequeño hasta el más grande, nos tenemos que preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Esto es tan peligroso que encontramos a uno de los apóstoles efectivamente cayendo en esa trampa. Esa trampa fue en la que cayó Judas. Nosotros hoy día que conocemos la historia completa y sabemos que Judas se entregó a Jesús, no nos toma por sorpresa que Judas cayó. Pero si nosotros nunca hubiésemos oído la historia y de repente estamos enterándonos que uno de los apóstoles fue el que entregó a Cristo, se nos haría bien difícil creerlo. Ponte a pensar en eso. Es algo que no esperamos. Esa trampa es real. Judas cayó porque descartó a Jesús, porque siguió su propio pensamiento, porque se fue cada vez buscando más su propia agenda, entendiendo que él tiene fuerza, que sus prioridades son importantes, y llevó sus metas personales hasta el lugar más alto y allí traicionó a Jesús. Esa traición no fue un paso de un día. Esa traición fue el resultado de un camino que se va caminando poco a poco. Por eso es tan importante la pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo el que está caminando ese camino?
Seré yo nos debe recordar que tenemos el potencial de caminar el camino hacia la traición. Y también nos recuerda que Jesucristo está presente para corregirnos. Es a Jesús a quien le hacen la pregunta, ¿seré yo? Él está presente. No tenemos que seguir el camino de Judas sin corrección. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Seré yo, y Jesús está ahí atendiendo. Seguimos en Marcos 14:20. Él, Jesucristo, respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Esa respuesta de Jesús muestra que él no entró al sufrimiento de la traición y de la cruz en desconocimiento. Él sabía hasta quién era. Juan 10, del 14 al 18, nos recuerda que él sí sabía. Una vez Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas de las que él habla somos nosotros los gentiles. Y haremos un solo rebaño como pueblo de él. Sigo en el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que movió a Dios, lo que movió a Jesús, fue un gran plan de amor y de salvación. Jesús no fue en desconocimiento a esta traición, ni al sufrimiento, ni a la muerte. Jesús fue en amor. El amor lo movió a aceptar ser traicionado. Lo movió a aceptar la violencia que vendría sobre él. El amor lo movió a dar su vida para ser muerto en la cruz, la muerte de un criminal. Jesús siguió hablando, Marcos 14:21. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí. Nuevamente vemos la voz profética, esta vez la voz del salmista, David, que fue cumplida en Jesucristo. El salmista David escribió en el Salmo 41:9 lo siguiente. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En ese mismo salmo podemos recordar aquella voz antigua del Génesis que anunció que el Hijo del Hombre, la simiente de Eva, tendría un encuentro violento contra la serpiente, en el que sufriría, pero que al final la destruiría. Eso lo encontramos en Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, está hablando la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de Eva, el Hijo del Hombre, te herirá en la cabeza, y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar. Ese encuentro violento es la cruz, la que Jesús anuncia, la que nosotros recordamos. Y el recuerdo de ese encuentro violento ocurre en la Santa Cena cada vez que la tomamos. Seguimos ahora en Marcos 14, versículos 22 al 24. Y ahora nos lleva a ese momento de la Santa Cena. Dice así, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
pan sin levadura, cocido como símbolo del cuerpo de Jesús. La copa con vino, el producto de haber pisado y comprimido la uva, símbolo de la sangre de Jesús, que será derramada en la crucifixión. Aquel momento apacible, la hora íntima, la cena, ahora se convierte en un recordatorio de la violencia contra Jesús, que ha sido profetizada, por la que nosotros somos salvos. Jesús aceptó ser el sacrificio de la Pascua por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el sacrificio por el cual nuestros pecados son perdonados. En aquel acto de violencia en la cruz, el sacrificio de Jesús se mostró claramente el amor de Dios por ti y por mí. El versículo más famoso de todos en la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo dio a morir en la cruz. Este momento culmina con una palabra profética de Jesús nuevamente. Versículo 25, Marcos 14:25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús nuevamente habla con su atributo divino de la omnisciencia. Ahora les habla sobre el final de los tiempos, cuando Cristo mismo regrese, porque Él va a regresar. Y junto con Él es que nosotros vamos a celebrar nuevamente una gran fiesta. La encontramos en Apocalipsis 19:9. Y dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano que me estás escuchando, amigo que estás viendo esta proyección, yo soy de esos llamados y yo quiero que tú seas parte de esos llamados. Yo soy de ellos, no porque nunca haya pecado, absurdo, ni tampoco por lo bien o lo mal que yo me porte, no, sino porque mis pecados han sido limpiados en la sangre del Cordero. Esa es la única ruta. Así es como somos llamados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre del Cordero. Todo comenzó en este relato que acabamos de leer, en paz. Comenzó en una mesa de una cena íntima que ya estaba preparada. Luego se hace el anuncio de una traición. Se hace el anuncio de un acto violento contra Jesús. Pero no terminó en ese anuncio de violencia, sino que Jesús nos lleva a otro anuncio adicional, al anuncio de la paz verdadera, a la paz con Dios que Jesucristo obtuvo para que nosotros, con su muerte en la cruz, entremos en esa paz. Si necesitas esa paz en tu corazón, en tu vida, solo la puedes obtener creyendo en Jesucristo. Todos necesitamos esa paz y todos tenemos el potencial de hacer la más grande y bochornosa traición que el ser humano sea capaz. Tenemos que preguntarnos, pregúntate, ¿seré yo? Pero todos también tenemos acceso a Jesucristo, al perdón y a la limpieza del alma que solamente Jesucristo nos da. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo
el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que en nosotros ese amor se derrame, haciéndonos declarados justos. Rechazar eso, rechazar a Jesucristo, es el camino de la perdición, es el camino que caminó Judas. Pero recibirlo, recibir a Jesucristo, se hace creyendo en Él. Cree en la obra de Jesús, la obra de salvación que Él hizo cuando murió en la cruz. Jesús recibió violencia y traición contra Él para que tú seas salvo. Cree en Él. Cree en aquel que te da salvación. Cree en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Recibe la paz de la salvación solamente por fe, que Él la dio por amor. Tu paz la compró aquella violencia contra Jesucristo. Cree en Él para que seas salvo. Él recibió aquella violencia voluntariamente por amor a ti, para que tú seas salvo, para que tus pecados sean limpiados con su sangre. Cree en Él para que recibas paz. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Aquel Cordero murió por ti. Cree en Él y recibe la paz. Vamos a orar. Glorioso Dios, tú nos has dado vida. Tú tomaste violencia para ti que nosotros mismos causamos para que nosotros seamos salvos. Cada uno de nosotros tenemos el potencial de ser malignos, profundamente malignos. Seré yo, Señor, me recuerda eso, que necesito examinarme, necesito acercarme a ti, necesito entregarme a ti cada día. Bendito Dios, no permitas que ninguno de nosotros camine el camino donde no nos preguntamos, seré yo. El camino de esa seguridad absurda de que somos alguien o de que hemos alcanzado algo. No, seré yo, Señor. Necesitamos acercarnos a ti y pedirte que nos examines y pedirte que tú nos mires y nos muestres, Dios. Y en ese proceso que te presentemos en arrepentimiento de nuestros pecados y en fe recibir el perdón. Glorioso Dios. Hay gente que está escuchando este glorioso mensaje de que somos perdonados por ti. Yo te pido que ese mensaje sea entendido, aceptado y mostrado, Dios, en arrepentimiento. Salva, Dios, salva y perdona. Que tu paz, la paz de Cristo, sea recibida en este día por corazones arrepentidos que con fe creen en ti. Señor, yo te pido eso. Te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús, el que hizo el sacrificio voluntario por mi salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Hermosa palabra la que hemos recibido en esta mañana de parte de nuestro Señor. Seguimos adorando a través de los diezmos y ofrendas y a continuación las diferentes formas para enviar las mismas. Honra al Señor con tus bienes, por darte su bendición. De tus primeras cosechas, da lo mejor al Señor.
celebrar los cumpleaños y aniversarios. ¡Felicidades! Celebramos hoy tu cumpleaños, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. Celebramos hoy tu aniversario, demos gracias al Señor. Dios te guarde siempre y te proteja y reciba su bendición. A continuación, nuestro pastor con la oración de despedida. También estaremos mostrando la programación semanal de nuestra iglesia. Y recuerda, iglesia, que ya pronto en el tiempo perfecto de Dios nos estaremos reuniendo. Dios les les bendiga. Oramos para terminar este tiempo juntos. Te invito a que te unas conmigo en oración. Hermoso y glorioso Señor, el dador de la paz, nuestro Salvador. Honramos tu nombre y te declaramos Rey. Tú eres Rey sobre todos. Bendito Dios, te damos gracias por la salvación. Te damos gracias porque tú has restaurado la paz entre nosotros y Dios. Te damos gracias, Dios, porque no nos dejas solos, porque en nuestros momentos, aún en los momentos en que no te miramos, tú estás con nosotros. Yo te pido, Dios, que levantemos nuestra mirada, que sepamos que tú estás con nosotros, que vengamos donde ti con la pregunta, Señor, ¿cómo estoy? ¿Seré yo? Y que nos abramos a ti, Señor, y tú nos limpies y nos restaures, Señor, y podamos disfrutar la paz de la comunión contigo. Yo te doy gracias, Dios, por Jesucristo, nuestro Salvador. Yo te doy gracias, Dios, porque Él está presente. Yo te doy gracias, Dios, por la familia que es la iglesia, porque aún en medio de ella tú nos sigues bendiciendo y nos sigues hablando, Dios. Aún cuando estamos a la distancia, tú sigues operando en nosotros la unidad del Espíritu. Bendito Señor, te adoramos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, hoy y por todos los siglos. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga.